Las diferencias entre nómadas y sedentarios van más allá del simple hecho de que un grupo humano se mueve y otro permanece en un mismo lugar. Los grupos humanos nómadas y sedentarios poseen culturas, relaciones sociales y tecnologías diferentes. Sin embargo, nómadas y sedentarios tienen un origen común, el de los grupos humanos de cazadores y recolectores que salieron de África hace 70.000 años y que ya hace 15.000 se habían extendido por todos los continentes e islas que pudieran ser habitables, con excepción de la Antártida. Hace aproximadamente 15.000 años, parte de la humanidad comenzó a asentarse en sitios donde la pesca abundaba o donde algunas variedades de plantas producían exceso de alimentos, y se produjo la primera gran división entre grupos humanos pertenecientes a una misma especie, nómadas y sedentarios. Nómadas. Los nómadas son aquellos pueblos que no permanecen en un solo lugar. No tienen viviendas fijas o actividades que requieran largas permanencias en un determinado espacio geográfico. Son grupos humanos que se movilizan de un lugar a otro, cumpliendo con determinadas rutas ancestrales y realizando actividades acorde con esta forma de vida: caza, pesca, recolección de productos forestales, pastoreo, comercio, etc. Actualmente existen unos 40 millones de personas pertenecientes a grupos nómadas. Origen. El nomadismo parece ser parte inherente de la conducta humana y es una forma de vida que algunos investigadores remontan a hace más de 2 millones de años. Es decir, muchísimo antes de la aparición de nuestra especie, el Homo sapiens. Durante cientos de miles de años, grupos humanos se movieron a través de los continentes viviendo de la caza, la pesca y la recolección, hasta hace unos 10.000 años, cuando desarrollaron procesos de domesticación de varias especies animales, ovejas, vacas, renos, etc., y unieron al nomadismo las actividades de pastoreo. ¿Dónde habitaban? Hace poco más de 10.000 años, los nómadas se encontraban diseminados por todo el mundo, pero con el surgimiento de las culturas sedentarias, el nomadismo se ha visto empujado o constreñido a las zonas menos fértiles del planeta: praderas, estepas, desiertos y regiones áridas. El nomadismo no implica libertad absoluta de movimiento. Los grupos nómadas generalmente cubren circuitos y rutas que pueden ser de carácter estacional, buscando pastos, cacería y otros alimentos. Estas rutas pueden tener limitaciones ambientales o políticas, territorios pertenecientes a otros grupos humanos. Relaciones familiares. Los pueblos nómadas son tan variados como los distintos ambientes, tradiciones e historias que los rodean, pero tienen algunas constantes, como la organización en clanes y tribus. Por lo general son estructuras patriarcales, donde el padre y los hombres mayores determinan cuándo y a dónde moverse. Las mujeres se encargan de las actividades domésticas y de la recolección o del manejo de cultivos itinerantes. Y los niños asumen actividades productivas con la madre y el padre, desde el momento en que pueden valerse por sí mismos. Vestimenta. La vestimenta en los grupos nómadas suele ser menos variada que en las culturas sedentarias, compuesta de ropas y prendas prácticas para el movimiento en espacios abiertos y para protegerse de las inclemencias del tiempo. La ropa está elaborada con pieles de animales, aunque también se usa ropa elaborada adquirida a través de intercambios y del comercio. No es común que la vestimenta resalte las diferencias jerárquicas. Alimentación. La dieta de un pueblo puede ser muy variada: carne y leche de los animales que pastorean, frutos y vegetales variados de acuerdo con la estación y el lugar donde se encuentran, productos de la caza y de la pesca. De acuerdo con historiadores como Yuval Noah Harari, es probable que los cazadores-recolectores hayan sido los seres humanos mejor alimentados de la historia. Herramientas utilizadas: cuchillos de piedra y metal, lanzas, cuerdas, implementos para montar caballos, arco, flechas, anzuelos, etc. Ejemplos de pueblos nómadas. Entre los pueblos nómadas de la antigüedad destacan los escitas, estepa euroasiática 900 a.C. Los beduinos, norte de África 600 a.C.
Los Xiongnu, Mongolia, 300 a.C. y los hunos, Asia Central y Europa Oriental, 400 después de Cristo. En la América prehispánica existieron pueblos nómadas como los caribes, norte de Sudamérica y Mar Caribe, 1300 a.C. Los chichimecas, norte del Valle de México, 1300 después de Cristo, y los mapuches, Argentina y Chile. Sedentarios. Se habla de sedentarismo cuando una comunidad humana se establece de modo definitivo en un solo lugar, construyendo viviendas permanentes y realizando actividades productivas de mediana y larga duración para la obtención de resultados, como la cría de animales de granja, la agricultura, la herrería y la alfarería, etc. Actualmente, más del 99% de la humanidad vive de forma sedentaria en poblados, pueblos y grandes ciudades en todo el mundo. Origen. Los primeros asentamientos humanos, pueblos y aldeas de los que se tiene noticia surgieron en Asia hace unos 10.000 años, después de la última glaciación, y en este proceso jugó un papel clave una innovación fundamental: la agricultura. Esta actividad propició el establecimiento de hogares permanentes cerca de los sitios de cultivo y el sentido de apropiación y pertenencia a un determinado lugar. La presencia regular de alimentos favoreció una mayor demografía, con necesidades que dieron pie a otras actividades productivas: comercio, alfarería, metalurgia, lugares de adiestramiento, escuelas, lugares de culto, templos, creando las condiciones para el nacimiento de las ciudades-estado y posteriores reinos e imperios. ¿Dónde habitaban? Las primeras aldeas y ciudades aparecieron en Oriente Medio, en lugares donde actualmente se encuentra Egipto, Irak, Irán y Turquía, hace unos 9.000 años, asociadas con el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales de granja. En América, la ciudad más antigua que se conoce es Caral, en Perú, que se desarrolló hace 5.000 años, aunque es probable que ya hubiera aldeas y otros asentamientos de menor complejidad en otros lugares de América. Relaciones familiares. En el sedentarismo de las culturas de la prehistoria, las relaciones familiares eran de índole patriarcal, pero las sociedades eran multifamiliares, no emparentadas, y la división del trabajo entre hombres y mujeres era más marcada que en las sociedades nómadas, pues las mujeres se vieron confinadas a los hogares y a las labores domésticas. A medida que las sociedades sedentarias fueron evolucionando, los niños fueron liberados del trabajo productivo y enviados a escuelas y centros de formación. Las estructuras familiares en las sociedades sedentarias han ido variando de acuerdo con los cambios que ésta ha venido sufriendo. En el sedentarismo de la actualidad existe mayor igualdad entre hombres y mujeres, aunque aún existen diferencias. Por otra parte, hay países o culturas en las que las relaciones patriarcales siguen siendo las predominantes. Generalmente, cuanto mayor es el índice de desarrollo humano de un país, mayor es la igualdad. Vestimenta. En las civilizaciones antiguas, la ropa se elaboraba con insumos variados, derivados de productos agrícolas o de animales de granja: algodón, lino, lana, cuero y distintas pieles de animales domésticos o de cacería. La ropa indicaba la clase social y podía ser muy variada e incluir joyas, adornos o piezas metálicas, en el caso de miembros de la casta militar o religiosa. Alimentación. Dietas basadas en granos y cereales como el trigo, el arroz o el maíz, consumo de leche y carne producto de la ganadería y cría de animales de granja, consumo de alimentos elaborados y traídos de otras regiones, gracias al intercambio comercial. Herramientas utilizadas: arados, cuchillos y espadas de distintos metales, redes de pescar, azadones, cinceles, etc. Ejemplos de grupos sedentarios. Entre las primeras sociedades sedentarias de la humanidad destacan los sumerios, Irak, 3500 a.C. La cultura Hongshan, China, 4700 a.C. y los egipcios, Egipto, 3100 a.C.
En la América prehispánica destacan entre las primeras sociedades sedentarias la Méxica, siglo XII y XIII, la Caral, 3000 a.C., y los Otomí, centro de México, posibles fundadores de Teotihuacán.